Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Vamos con otra entrevista, ya la número 46. Y hoy nos acompaña Daniel Sanz-Waber. Es un maestro FIDE polaco, español. Ahora nos contará un poco más en detalle. Y es maestro FIDE desde 2020. Además llegó al 2400 de lo virtual. Ahora está más o menos en ese elo, en 2394. Y además tiene 3 normas de maestro internacional. El problema es que fueron todas en torneos cerrados y ahora hace falta que una de ellas sea de un torneo abierto, pero eso que está muy cerca de ser MI. Ahora os voy a repasar un poco su palmarés. En primer lugar fue campeón polaco en sub 7 en el año 2010, o sea que ya desde pequeñito, como veis, destacaba. Luego, en 2013 fue campeón de España de rápidas sub 10, cuarto de Europa sub 12 en el año 2015, 17º de rápidas de Europa en 2019, a solo un punto de Gabriel Sarguisa, un jugador de 2600 muy fuerte, y además le ganó a un 2646 en la última ronda. Además, en todos los ritmos por edades fue primero, segundo, tercero en los campeonatos de España y de Polonia en varias ocasiones. Y además tercero de España universitario en el ritmo Blitz el año pasado, 2023, en Salamanca. Además de estos premios, también esta entrevista es especialmente interesante porque participó y participa en torneos y ligas internacionales. Tengo aquí la lista de varios países en los que participó en competiciones y os voy a decir varios ahora. España, Polonia, Suiza, Rumanía, Croacia, Albania, Serbia y en julio va a jugar la Liga Turca. Entonces para que veáis que puede dar bastante juego el tema internacional a lo largo de la entrevista. Y bueno, además, también relacionado con esto, participó en el Campeonato de Europa de Clubes. Además de todo esto, de su faceta más deportiva de competición, también es entrenador. Y después le preguntaremos sobre esto y también le pediremos consejos para la gente de la audiencia y que pueden ser bastante útiles. Entonces nada, bienvenido al canal. Hola, Artai, un placer hablar contigo. Vale, si viste alguna entrevista, ya sabes que la primera pregunta siempre es común y es que ¿quién es Daniel Sanz, además de un ajedrecista? Bueno, pues mi respuesta es bastante simple. Daniel Sanz soy yo. Las dos principales características mías que destacaría, pues bueno, soy ajedrecista y también estoy estudiando geografía en Salamanca y estoy actualmente en el segundo grado. Mm. Nos vamos a centrar sobre todo en ajedrez, porque lógicamente el canal se llama Ajedrez Aratauro y vamos a centrarnos en ajedrez. Entonces, para empezar, para ir calentando y para ir dando un poco de contexto, me gustaría que me cuentes cómo empezaste a jugar. Bueno, esta pregunta se me hizo muchas veces y nunca puedo responderla concretamente debido a que el ajedrez siempre estuvo presente en mi vida. O sea, no puedo decir desde los 3 o desde los 5 porque el ajedrez lo veía siempre. Yo creo que cuando tenía 3 días y salí del hospital, ya vi algún tablero por ahí. Soy de una familia con una tradición ajedrecística muy fuerte. Bueno, mi padre tiene un elo más o menos de 2100, pero sobre todo mi tío abuelo, que es, bueno, era, por desgracia, maestro internacional, se llamaba Javier Sanz y quedó campeón de España absoluto bueno, hace bastante tiempo, en 1971 en Tenerife, y mucha gente o me conoce o oyó sobre mí debido a él. Pero Bueno, bueno, o sea, juego al ajedrez porque es algo que, digamos, está en la sangre de mi familia. sí. Normalmente siempre hago las preguntas de la audiencia al final. Ya sabéis, chicos, podéis seguirnos en Instagram, es @ajedrezartauro. Y ahí publicaremos una historia con el siguiente invitado para que podáis hacer vuestras preguntas. Y de esas seleccionaremos pues 2, 3, 4, dependiendo de cuántas haya. Y una pregunta relacionada precisamente con esto que comentas, de la tradición ajedrecista de tu familia, es desde Valencia, una persona de Valencia pregunta, perdón, una persona de Galicia, la de Valencia pregunta otra cosa que te diré después. Una persona de Galicia te pregunta cómo es la cultura ajedrecística en Polonia. Vale, bueno, pues Polonia
es un país eslavo, está bastante también influenciado por la cultura rusa. Como sabemos, bueno, ahora como el ajedrez es un juego más internacional, ya se nota menos, pero en las décadas pasadas estaba dominado completamente por los rusos. Bueno, sobre todo mencionando a Karpov y Kasparov y todos esos jugadores, pues, bueno, estando tan cerca, bueno, teniendo frontera con Rusia, teniendo una cultura también bastante similar y, y bueno, tradiciones parecidas, simplemente creo que diría que es, bueno, que nadie se sienta ofensivo, pero que es un juego de los eslavos. Está muy presente en nuestra cultura y lo que sí, hay muchos menos torneos. Es la diferencia que veo entre Polonia y España. Creo que en Polonia más gente, bueno, es solo mi impresión, pero creo que en Polonia más gente sabe jugar, más gente conoce el juego, pero en cuanto a torneos es incomparable. Igual en Polonia tenemos 3 o 4 fuertes de lentas, un par de semirápidas, mientras que en España puedes estar todas las vacaciones jugando y semirápidas, pues cada fin de torneos con grandes maestros. Podríamos decir que es un juego más doméstico en Polonia, más del ámbito Sí, privado. sí. Por ejemplo, bueno, me viene a la mente el país Armenia, que también es un país, bueno, está, digamos, nosotros tenemos solo frontera con Kaliningrado. Armenia tiene, digamos, con la verdadera Rusia la frontera, pero ahí es un juego nacional y eso demuestra que es parte de nuestra tradición. Ujú. ¿Y en Polonia el ajedrez es una asignatura en las escuelas? Este es un tema que se discute muy a menudo. De verdad, no sé, igual desde hace 10 años estoy oyendo de que el año siguiente ya tendremos ajedrez como asignatura, pero nunca se lleva a cabo ese proyecto. Ujú. Vale. Ahora me voy a centrar un poco en tu trayectoria como jugador. Pero antes, una última pregunta de este primer bloque de presentación. Decía en la introducción que tú eres polaco, pero también estás federado en España y actualmente estudias aquí. ¿Cómo fue este cambio? ¿En qué año decidís mudaros a España? ¿Por qué? ¿Y cómo fue? Vale, bueno, yo nací en España en 2003, el 11 de junio. A los 3 meses me mudé, bueno, con mi madre, que es polaca, y mi padre, y bueno, y mi hermana Melissa, a Varsovia. Y hasta los 18 vivía, bueno, en realidad hasta los 19, cumplí 19, acabé el instituto y por la excusa de los estudios me vine a España. Entre otros era para también tener más contacto con mi familia española, porque aunque tenemos WhatsApp, Messenger y todas esas cosas, o sea, los miles de kilómetros que nos separan se hacen notar eso. Y por eso también, yo creo una de las razones principales por las que vine a España, pero digamos que toda mi vida fue en Varsovia, en la capital aquí de Polonia. Bueno, imagino que por mi acento se nota que seguramente hablo mejor polaco que español. ¿Y cómo fue este cambio? ¿A qué te refieres? Ah, dices del Sí, que federarme. hubo alguna especie de choque cultural, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo fue la adaptación? Bueno, yo creo que adaptación es que también soy español, o sea, tampoco tenía que adaptarme. Pero sí, veo bastantes diferencias. Pero por ejemplo, creo que en España la gente es como mucho más cercana, hay más contacto físico, pero bueno, son cuestiones, o sea, hay diferencias, pero creo que en el fondo somos muy parecidos. Vale. Bueno, ahora me voy a centrar ya más en tu trayectoria como ajedrecista en sí y te voy a ir preguntando por diferentes torneos, ¿vale? A ver, Empecemos por el principio. Como decía en la introducción, en 2010 ganas el campeonato de Polonia Sub-7, es decir, que ya desde pequeñito destacabas. Y sobre esto, primero te voy a hacer una pregunta así más general de cómo fue esa experiencia y luego ya voy a ir un poquito más
a lo específico del torneo. Entonces, cuéntame un poco cómo fue ese torneo así en general. Vale, bueno, yo creo que aunque fue eso en 2010, hace 14 años, me acuerdo bastante bien. Hasta me acuerdo de ciertos momentos de las partidas. Eh, o sea, en mi año tengo que mencionar, igual seguramente mucha gente le conozca, tenemos un ajedrecista muy, muy fuerte, se llama Pavel Tetzlaff. Aparte del nivel ajedrecístico, también se hizo famoso por un vídeo de cuando se creó de una silla durante una partida contra un gran maestro. Creo que muchos lo conoceréis debido a eso. Bueno, es muy buen amigo mío, muy buena gente y de verdad de los mayores genios que conocí en el ajedrez y conocí a muchas personas. Y digamos, mi generación y hasta las más mayores están dominadas por él. O sea, era muy... Igual quedar segundo, bueno, obviamente era difícil, pero primero era prácticamente imposible. Entonces, fue la única vez que quedé campeón. Y luego, sí, luego segundo o tercero ya más veces, pero hasta siete es la única vez. De las 9 partidas gané las 9, incluyendo a Pavel. Hasta me acuerdo que el primer día eran 5 partidas y el segundo 4. Bueno, al principio fue un poco duro porque en la primera partida jugaba con negras, una española, y me dejé el peón de 5 en la jugada número 4. O sea, dije, bueno, o sea, nadie, o sea, era el primer torneo así que participaba, nadie sabía cómo eran las expectativas, y me acuerdo que pensé, mira, si estoy en la jugada cuarto casi perdido, a ver cómo va a ser el resultado. No me esperaba que será 9 de 9. Sí, sí, entonces, bueno, ganaba partida tras partida. Con Pavel, me acuerdo que quedé ganado de apertura, quedé con 2 panes de más, luego sacrificó calidad y llegamos a una posición en que los dos pensábamos que estaba perdido, pero en realidad estaba ganado. Y entonces, haciendo mi jugada, le ofrecí tablas, él no dijo que no, yo pensaba que era una secuencia de mate forzado, pero en la última jugada me tapaba con la dama, esto me acuerdo, la dama C5 jaque al rey de C1 y el que daba mate era yo. Y creo que esa fue la partida decisiva, porque después ya gané, creo que era la sexta ronda, gané las 3 últimas. En la última vez valían las tablas, esto es una buena anécdota. En la jugada 6 o por ahí las ofrecí, mi rival dijo no, no las aceptó y en esa misma jugada se dejó dama en una. Su dama estaba clavada, me acuerdo, mi alfil estaba en C4, su dama estaba en D1 y bueno, hizo caballo por E5, dejándose la dama. Ostras. Y te dije que ahora te iba a preguntar un poquito más por lo particular. ¿Tenías ya algún tipo de entrenador? Porque cuentas que no sé si entendí bien que era tu primer torneo. Primer torneo no, pero el primer campeonato de Polonia, eso sí. Vale. Bueno, el primer campeonato nacional, pero no, antes de eso jugué varios torneos. Pues era tu primer campeonato nacional. ¿Tenías Sí. entrenador ya en aquel momento o aprendías por Bueno, libre? no era mi padre. Mi padre entonces tenía más o menos 2.250. Entrenaba cada día con él. O sea, hacíamos algunos ejercicios, echábamos unas partidas y tenía, sí, podría llamar que mi primer entrenador era mi padre, aunque nunca de manera formal, nada más por pasar el tiempo. Bueno, ahora vamos 3 años al futuro. Ganas el Campeonato de España Sub-10 en 2013 de rápidas. ¿Y qué cambió respecto del anterior torneo en este? Es decir, ahora sí que tenías algún tipo de entrenador. ¿Cómo te adaptas para jugar partidas rápidas? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que todavía cuando tenía 10 años, me acuerdo que en lentas tenía 1.550 de Elo. Pues bueno, entre mí y mi padre todavía había muchísima diferencia. Pues, no, o sea, obviamente nunca de manera formal, pero él seguía siendo mi entrenador. También de vez en cuando entrenaba con mi tío por internet. Sí, pero creo que desde ese momento cambiaron muchas cosas. Era diferente. Y sí, porque el ritmo era distinto. El de Polonia eran 30 minutos más 30 segundos por jugada. Y bueno, y en los torneos de Salobreña que todos conocemos, primero es el de lentas, que de segundo.
Además, de una manera bastante curiosa, jugaba con Jonás, que, bueno, el que ganaba la partida quedaba campeón, eso seguro, y con tablas dependía del desempate. Y bueno, yo estábamos jugando en una posición normal, creo que igualada, y me dejé el caballo en una. O sea, caballo por B3 y la dama, no sé si estaba en G3 o por ahí. Me lo comió. O sea, yo di la partida por perdida, seguí unas jugadas y de repente Jonás me ofreció tablas. No me lo podía creer eso. Bueno, las acepté porque con pieza de menos por peón. No, y además creo que mi rey estaba en peligro. Las acepté y bueno, por lo menos me aseguraba el segundo puesto y bueno, el Buffon siempre depende de suerte, esta vez no pudo ser. Y entonces yo creo que eso también influenció que como, bueno, medalla de plata está muy bien, pero como me sentí estando tan cerca de quedar campeón de España, que mira, ya no me acuerdo, creo que eran semirápidas ese torneo. Fui con tantas ganas que el resultado que quedé campeón fue debido a eso. Y bueno, que también hay que mencionar que mi año en España también es muy duro. Ahora tenemos dos grandes maestros, que es Pedro Gines y Lance Henderson, que bueno, tienen resultados espectaculares, aparte de otros jugadores también muy destacables. Y también creo que tuve un año muy difícil. Mm. 2 años después, pasamos de la esfera nacional, Polonia-España, al ámbito ya europeo. Y quedas cuarto de Europa sub-12. Sí, sí. Eso fue en Croacia, en una ciudad que se llama Poreč. Bueno, el comienzo del torneo nadie se podía esperar que cosa que iba a acabar el cuarto. Bueno, cuarto empatado con el tercero también por, no sé si medio, o sea, por un número muy insignificativo de Buchholz. Pero bueno, gané la primera partida, me acuerdo a un bielorruso, una defensa, la variante del dragón en la siciliana, y de repente me estanqué y cuatro tablas seguidas. Yo tenía un elo de 2100 algo y cuatro tablas seguidas con gente entre 1800 y 1900. Y me acuerdo, bueno, o sea, la quinta ronda, o sea, las cuartas tablas tuvieron cierta controversia, bueno, esa es otra historia, pero después de esa partida hubo un día de descanso. Y yo, o sea, me vino muy bien. Y yo creo que el resultado final se debe a ese día de descanso. Digamos que tuve dos torneos. Uno acabó tras la quinta partida, el otro empezó con la sexta y gané las cuatro seguidas, o sea, las cuatro últimas partidas. Entre otras, algunos jugadores que ahora son muy fuertes, por ejemplo, Samir Sahidi en la última, que no sé si es gran maestro, pero seguro que anda cerca. Y bueno, que por aquel era el número uno del ranking, tenía 2300, creo que bueno, para un niño de 12 años es muchísimo. A mí me acuerdo era la última partida, a mí me daba miedo sentarme enfrente de él. Y luego sorprendentemente le gané con negras en una inglesa. Y bueno, pero también estamos hablando de los éxitos, pero hay que mencionar que, como tú eres ajedrecista, así que lo sabes perfectamente también, hubo muchos momentos entre medias muy duros. Por ejemplo, un campeonato de Europa de rápidas, que fue en Montenegro, que perdí la última partida, que tenía bastante ventaja, y en vez de quedar campeón, quedé sexto. O sea, también no solo la vida no es tan bonita con flores y todo lo que es felicidad, hay que aguantar también los momentos duros. Creo que eso es un aspecto muy importante en la vida atletística. Sí. Bueno, después también quedaste 17º de Europa de Rápidas en 2019. Y sobre ambos torneos europeos, me gustaría que me cuentes un poco qué diferencia hay entre los torneos nacionales y los europeos. Y algunas anécdotas, si tenías apoyo de las federaciones y ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que así la diferencia principal es que al final en los campeonatos nacionales todos nos conocemos. Igual me enfrento a quien sea en un campeonato de España o Polonia y seguro que nos conocemos, somos amigos. Igual, bueno, al final digamos que más o menos somos profesionalistas, o sea, eso de si nos llevamos bien
o vamos a torneos juntos, está en el segundo plano, lo que importa es la posición y nada más. Pero sí creo que él tiene, es que nos conocemos muy bien, sabemos nuestros lados fuertes, o si mi rival es más táctico, cuáles son sus debilidades. Pero por ejemplo vas a un europeo y bueno, yo también tengo amigos y amigas del ajedrez en otros países, pero te enfrentas más bien a un desconocido y en un nacional a alguien que conoces bien. Y cuéntame algunas anécdotas que pasas en estos torneos. Ah, bueno, anécdotas seguro que hay varias, porque al final viajando, a veces también debido a la presión de las partidas, sí, hubo muchas. Bueno, así, primero lo que más me impresionó, digamos, es cuando tuve la posibilidad de jugar el Campeonato de Europa por equipos con el equipo de SIA de Valencia en Albania. Y bueno, como sabemos, es una competición de élite, podemos encontrar ahí a prácticamente todos los jugadores. Bueno, hasta Magnus Carlsen estaba, podíamos ver a Nant, Rapport, todos los 2-7 estaban jugando ahí. Y a mí lo que me pareció muy interesante fue, aparte, bueno, eso lo podemos ver en muchos vídeos en YouTube, cómo juegan, pero también ver su vida a diario, cómo se socializan, cómo luego yo por ejemplo tenía la habitación al lado de Anton Korobov, hablamos un par de veces, era, sí, aparte del aspecto ajedrecístico, verles a ellos en la vida de torneo, cómo la llevan, y luego simplemente hasta a veces de fiesta y relajándose. A mí eso me impresiona mucho. Sí, aunque no digas nombres, ¿sucedió alguna cosa así destacable, por ejemplo, de fiesta o en algún ámbito menos protocolario que el torneo? Vale, bueno, contestando esta pregunta, bueno, tú me conoces y sabes bien que yo soy profesional durante los torneos, eres testigo de ello, no salgo nunca de fiesta, no bebo alcohol, me centro solo en ello. Así que en cuanto a discotecas o salir de fiesta, tengo menos experiencia, creo. Bueno, es que alguna memoria que me viene, dices que, bueno, que no diga nombres, pero es que el, el protagonizador era yo, en algo destacable, incluso. Bueno, tampoco tanto, simplemente fiesta, nada más de lo normal. ¿Y alguno de estos jugadores famosos eh, tenía algún tipo de rutina interesante? Por ejemplo, siempre desayunar lo mismo o siempre vestirse de una forma determinada. Bueno, diría más que desayunar lo mismo, algunos ajedrecistas les vi como horas muy fijas de cuando comían o desayunaban. Pero bueno, eso se debe más porque creo que no, yo también me despertaba a la misma hora, gustaba el desayuno también cada día al mismo tiempo, pues al final me veía con siempre la misma gente en ese torneo. Así que igual eso es algo que los ajedrecistas podemos tener en común. Sí, la importancia de la rutina durante los torneos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en ese mismo torneo, bueno, mencionaste el de Europa de Clubes, me refiero al de Europa de Rápidas de 2019. Vale. Ganaste a un 2650 en la última ronda. Bueno, Sí. 2646, pero aproximadamente 2650. Em, ¿Cómo es la experiencia de jugar con un jugador de ese nivel en una partida presencial? ¿Cómo te preparas contra él? Porque este tipo de jugadores juegan muchísimas aperturas diferentes. ¿Cómo enfocas una partida así? Bueno, eso, como fue una partida semirápida, fue 15+10, ni mira lo que jugaba. Y además, la partida anterior jugaba contra un jugador de la República Checa, un maestro internacional, y esa partida fue muy larga, muy luchada. Muchas veces mi rival renunció, como yo claramente, creo que nadie se podía creer que estaba en el sitio donde estaba. Entonces nadie quería tablas conmigo, todos iban a por mí. Rechazó muchas veces tablas, jugó a ganar y en el último momento creo que
no me acuerdo exactamente, pero se dejó algún truco muy fácil y perdió la partida, pero era muy larga. Entonces se acabó esa y, o sea, digamos que se acabó esa y enseguida tuve los emparejamientos y tuve que sentarme. Solo me acuerdo, entre medias fui a tomar un poco de aire, a mentalizarme que voy a jugar con un 2,650, que bueno, que era algo. Cuando te enfrentas a un rival así, tiene también un aspecto psicológico bastante fuerte. No puedo que, o sea, estás jugando contra un maestro muy fuerte. Pero bueno, yo lo que pensé, me acuerdo, me puse la mano así, eso era para no ver a quién tengo enfrente y solo pensaba en la posición. Y bueno, y, o sea, me quedé bien de apertura, me estaba quedando con cada vez más ventaja y creo que en cierto punto hasta me asusté que todavía puedo ganar esta partida. Que no, ya lo veía cada vez más real. Ya cuando gané una torre, en una combinación, me acuerdo, tuve que, y además tenía bastante tiempo, no estaba apurado, tenía que, o sea, no sé si eran 15 o 20 segundos, que cerrar los ojos y tranquilizarme. Y además la última partida en un europeo teniendo al lado a grandes maestros que antes solo conocía de libros, sí, eso era una experiencia muy, muy espectacular para mí. Y además inesperable, porque antes de ser gran maestro también gané a gente que a priori son mucho superiores a mí. Además que estamos hablando de hace 5 años. Tú Sí, sí, tenías eso. 15 o 16, ¿no? ¿Perdón? Tú tenías 15 o 16 años. No, creo que un poco más. Era 2019 o sea, tenía 16, sí. Y me acuerdo el árbitro era español y cuando le fui a decir, ¿no? Que 0-1, no sabía si me había oído mal, pero tuvo que asegurarse del resultado. No, muy buen amigo mío, muy, muy simpático. Bueno, ahora te voy a preguntar un poco por diferencias entre países. Ya hablamos entre Polonia y España, pero es que también jugaste en muchos otros, como Suiza, Rumanía, Croacia, Albania o Serbia. Y estoy seguro que jugaste en otros países. Y me gustaría que comentes un poco. Ir haciendo todas las parejas de países una comparación detallada es imposible por razones obvias, pero sí que me gustaría que hagas un análisis así general de qué países te sorprendieron más, cómo es la cultura ajedrecística en estos países y ese tipo de cuestiones. Vale, Arda, y me dejas esto para que lo pienses, que no tengo una respuesta inmediata. Sí, sí, Esto claro. tendré que pensarlo un rato. Y ya estamos de vuelta, la magia de la edición. Hacemos un corte, no pasa nada. Cuéntame. Vale, pues ahora cuando lo pienso un rato, porque aparte de los países que mencionaste, también jugué en lugares bastante exóticos. Jugué el campeonato del mundo hasta 10 años en Emiratos Árabes. Una vez, esto es una historia aparte. Mira, esto es una buena anécdota que podía haber contado. Jugué también el campeonato de Nueva Orleans en Estados Unidos de ajedrez. Eso es porque fui a visitar a mi hermana y por coincidencia jugué ese torneo. Y entonces, lo primero que me viene, o sea, lo primero que pienso es que en distintos lugares la gente igual me veía diferente. Por ejemplo, fui como te mencioné, a Emiratos Árabes y me acuerdo que antes de la primera ronda estaba andando por ahí y un señor de ahí, local, me preguntó, bueno, ¿tú le gusta mucho el ajedrez? Y que, bueno, que cuánto lo tengo. Y cuando le dije que no, bueno, nada especial, 1560 o 70, pues el hombre se quedó petrificado y casi se desmayó de cómo le impresionó que un niño de, sí, de 10 años tenga ese elo. Pero luego, por ejemplo, volví a Polonia, me acuerdo con un ajedrecista ruso. Bueno, le enseñé alguna partida, yo nunca estuve en Rusia, pero y me dijo, bueno, que nada especial, que no, o sea, como era ruso, tenía, digamos, tantos ajedrecistas destacables, pues a mí me veía como, bueno, un chico que pues, se pasa el tiempo moviendo las piezas, pero nada más. Y que
igual es eso, que en diferentes países la gente o admiraba más de lo normal mi nivel o a veces lo infravaloraba un poco. Bueno, también es normal, ¿no? Al final. Sí, claro que sí, porque en Rusia que tienes tantos grandes maestros, los 2700, o por ejemplo cuando fui a Nueva Orleans, que creo que ya entonces tenía un 2200 de Elo por ahí, pues era bueno, en esa ciudad igual, de ahí el número uno tenía 1800, o sea, era alguien casi impresionante. O sea, yo creo que depende del entorno en el que te encuentres. Y después ya yendo más a aspectos más culturales y menos ajedrecísticos, ¿qué, qué cosas te sorprendieron de estos países? Bueno, en Emiratos Árabes que cada día comíamos lo mismo. Y, y eso, eran las patatas, y patatas fritas con carne y un poco de ketchup, eso de cena, esa rutina. A veces, bueno, yo me adapté bien, a otras personas les molestaba más, pero bueno, es que estábamos en un campus, creo que era un campus universitario, pero luego ibas a una ciudad de Emiratos Árabes, yo me acuerdo fui a una especie de kiosco y el vendedor tenía un anillo con diamantes. ¿Una? Pues, ¿me oíste bien? ¿Una qué con diamantes? Un anillo con Ah, un anillo. diamantes. Ostras. Y o sea, veías a la gente ahí igual, un barrendero estaba vestido casi de oro, que eso me chocó mucho, que en Polonia, pues bueno, estamos bien, pero bueno, y en España tampoco hay eso, pero vas a ese país tan rico debido al petróleo, y sí, eso me sorprendió bastante. Y de otros países, bueno, es que como son más cerca de Europa, las, los contrastes son menores. Seguro que se podrían encontrar, cada país tiene sus peculiaridades. Eso no se discute. ¿Y jugaste en algún país de Asia? De Asia, bueno, Emiratos Árabes. Sí, pero O sea, además digo. además de él, no. O sea, bueno, o sea, ya que fuimos a Emiratos Árabes, pues ya hicimos un viaje a Oman. Ya, o sea, estuve en países de Asia, pero en cuanto a jugar al ajedrez, solo ahí. ¿Y algún torneo en África jugaste alguna vez? En África, lo más lejos estuve en Tánger y no tuvo nada que ver con el ajedrez. Vale. Ahora dejamos ya este bloque de competiciones, anécdotas y países. Y te voy a preguntar sobre tu faceta de entrenador. Ah, vale. Cuando estuvimos en el Universitario de Zaragoza este año, me contaste que tenías un alumno eh, y te quiero preguntar un poco por esta faceta. Vale, ¿Cuándo te hiciste entrenador? ¿Cómo lo decidiste? Y cómo fueron tus inicios? vale, pues mis inicios fueron en Polonia, pues simplemente daba clases, algunas clases de ajedrez en una casa de la cultura, bueno, a un grupo de niños. ¿Con, Eso con, digamos que con cuántos eran, años? eran los principios. Luego, bueno, yo soy consciente, bueno, algo de talento ajedrecístico igual tengo, pero soy consciente de que no soy ni Magnus Carlsen, ni Anand, ni de cerca. Entonces, si, si, de- si decido dedicarme al ajedrez, pues bueno, también tengo que comer algo, no solo jugar. Entonces, yo lo veo, digamos, obligatorio combinar las dos cosas, la faceta de entrenador y de jugador. No veo otra posibilidad. Además de que, bueno, el sueldo del ajedrecista, además de no ser alto, también es muy inseguro, que igual la última partida de un torneo de semirápidas por ahí tienes una posición ganada, haces un error y te quedas sin premio. Entonces, y además, creo que en esas circunstancias nadie puede jugar a su nivel óptimo porque está bajo mucha presión. Entonces, creo que está bien tener una base, eso, de alumnos más o menos estable, que bueno, que es un sueldo, un dinero, digamos, como de un trabajo normal. Entonces, ahora, bueno, en realidad tengo tres alumnos, son tres hermanos, pero bueno, uno que se llama Mario es el que destaca de verdad.
Pues bueno, tenemos 3 horas de clases semanales con el 2 y con cada uno de los hermanos media. Pero sí, lo que en cuanto a lo de entrenador, no me esperaba que es algo que puede darte tanta satisfacción. Y bueno, ¿y te acuerdas cuando en el Universitario de Zaragoza que perdí la última partida? Que bueno, que estaba muy, bueno, triste, y además un poco bastante decepcionado con el resultado final. Y mi alumno me llamó que quedó segundo de Castilla y León y que se va a clasificar al torneo de selecciones. Y no sé si te acuerdas, pero yo empecé a saltar de alegría, que al final es una relación también bastante especial, nos hacemos muy amigos y sus resultados casi, casi los vivo como los míos. Y sí, sí. Y en vez de estar triste, de verdad estaba contento debido a su éxito. Contabas que empezaste dando clase a niños en Polonia. Sí, ¿Con cuántos años empezaste a dar clases? creo que es sobre los 16, o sea, ya llevo bastante tiempo. ¿Y estás ahora abierto a nuevos alumnos para dejar tu contacto? Sí, lo único, bueno, también estoy estudiando una carrera, también estoy entrenando ajedrez. Bueno, están mis padres que me financian, así que tampoco es el objetivo de momento, pero creo que en el futuro no tan lejano me centraré mucho en ello. Pues nada, dejaré tu contacto abajo en la descripción por si a alguien le interesa pedirte clases. Ah, muchas gracias. Y, y ahora te voy a preguntar por consejos para la audiencia. En nuestra audiencia estoy seguro de que hay gente de todos los niveles y de diferentes edades. Entonces te voy a hacer varias preguntas para diferentes perfiles para que más gente se pueda sentir identificada. Vamos desde Vale, entiendo. Perdón. en términos de carrera de ajedrez, de un ajedrecista, vamos desde los inicios hasta ya un ajedrecista más consumado. Entonces, para alguien que esté empezando, ¿qué recomendarías? Tanto para un niño como para un adulto. Vale, entiendo que para mejorar su nivel ajedrecístico. Sí, para alguien que esté empezando. Vale, pues en cuanto al entrenamiento, dedicarle muchas horas, esto no hay otra manera, no hay, o sea, ninguno de nosotros es un mago que de repente viene a un torneo, gana todas las partidas y hace combinaciones espectaculares. Detrás de esto hay horas y horas de entrenamiento muy duro y también a veces de sacrificios por otras cosas. Bueno, yo creo que en- a mi nivel y a nivel inferior y además incluso a niveles más altos, yo lo que veo que deciden mis partidas son esta táctica y el cálculo de variantes. Obviamente hay que tener una base de aperturas, pero creo que, bueno, igual Magnus Carlsen no está de acuerdo conmigo porque está a otro nivel, pero yo creo que no es algo que hay que centrarse demasiado, tener un concepto, bueno, saberse unas líneas, tener un concepto cómo poner las piezas, eso sí, bueno, más o menos, pero yo creo que lo principal es el cálculo de variantes, la táctica y bueno, y un poco de finales, saber más o menos de torres o de peones, tenerlo más o menos bajo control. Pero sí, bueno, mi punto fuerte creo que podría decir que es, y ahora veo que no es tan habitual, se perdió un poco con el tiempo, es que yo estudié desde, incluso antes de Morsi, del Greco hasta Carlsen, casi todos los ajedrecistas en profundidad, por eso sirven los libros de mis geniales predecesores, son muy buenos, os recomiendo. Sí, de Gary Kasparov. Pero- sí, 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 pero eso, ver cómo el ajedrez evolucionó, estudiar las partidas, pero no solo de los campeones del mundo, de Keres, Geller, Stein, de todos ellos también, pero bueno, es basándose en el cálculo y la táctica. Y no preocupándose, porque también tuve un tiempo así de estar con el ordenador, estar con el Stockfish, dándole aquí y aprendiendo variantes de memoria, creo que no sirve de mucho, porque aunque tampoco se gana una partida en la apertura, la ganas luego, aunque tengas más dos o menos dos, al final es- todo se decide en el cálculo.
Entonces creo que eso es lo más importante. Y después, incluso a veces te preparas una variante, el rival, yo me acuerdo varias veces me preparé 4 horas para una partida, hice E4 esperando E6, una francesa, y mi rival hace una siciliana. O luego, después con el tiempo, te olvidas esas variantes hasta la jugada 30. Así que en eso no veo mucho sentido. Bueno, como dije, una base, pero sobre todo cálculo y táctica. Luego, conforme va pasando el tiempo y vas metiendo horas, pues vas mejorando. Y llegará un momento en que ya esos jugadores vayan a tener un elo, vayan a empezar a ir a torneos. Y en un momento determinado suele ser habitual, por ejemplo, a los 17, 18, 19, 20 años, que la gente más o menos se estabiliza y se estanca en su nivel. ¿Qué recomendarías ahí para intentar seguir progresando una vez ya te estabilizas como jugador? Bueno, o sea, primero yo creo que hay que tener en cuenta que es más fácil progresar teniendo 1300 de elo, o sea, entrenando vas subiendo. Luego cuando llegas a 2300, 2400, o sea, es normal que vayas más lento, porque si no todos habríamos llegado a 3800 de elo, que es imposible. Luego ya Magnus, o sea, subir de 2800 a 2810 y es un paso muy grande. Entonces, bueno, también la edad que mencionas, creo que es una edad donde hay que ya decidir, o sea, hacer ciertas decisiones. Tienes que decidirte más por una carrera que, bueno, estudiando una ingeniería. Bueno, hay gente que lo consigue, pero de mi punto de vista es muy difícil, imposible casi compaginarlo. O sea, yo creo que sobre todo la decisión de te dedicas al ajedrez o a los estudios. Así fue por lo menos en mi caso. Creo que no es, bueno, no es tanto el estancamiento, sino decidir tu camino. Y luego también, aparte, o sea, aparte de basarse en el cálculo y la táctica, algo creo que es imprescindible y que todos los ajedrecistas de élite tienen es, digamos, aguantar las derrotas. Bueno, en esta entrevista Artai mencionó mis méritos, pero tuve, o sea, estoy jugando muchos años al ajedrez. Tuve momentos que yo creo que la gente ni se puede imaginar. Bueno, igual esto suena un poco dramático, pero de verdad muy, muy duros. Pero, y hay que aguantarlos y saber que, además muchas veces los méritos vinieron después de, o sea, que yo no me lo esperaba, que igual estaba una semana sin ajedrez, concentrado en exámenes, iba a un torneo como el Campeonato de Europa. Yo, o sea, ni en mis sueños me imaginé que podía quedar 17º. Entonces, pero, o sea, aguantar las derrotas y nunca rendirse o decir, mira, acabo. Aunque bueno, yo lo hice, tampoco soy la también, pero bueno, o sea, siempre volví al ajedrez. Yo creo que llegó a ser una adicción que intentaba dejarlo, pero después de como mucho un mes veía que no tenía que hacer en mi tiempo libre, lo necesitaba de alguna manera. Así que yo creo que o sea, es una cuestión más psicológica que puramente ajedrecística, es más algo mental, pues eso, aguantar las derrotas. Y saber que vendrán, o sea, que tu momento todavía vendrá, que no es el final, que no pasa nada. Aunque bueno, todos, o sea, muchas veces todos tuvimos una posición ganada, que perdimos en la última ronda, que no necesitábamos ganar, estábamos ganados y nada, nos dejamos una tontería y en vez de quedar primero quedábamos sextos, por ejemplo. Por eso, Después, cuentas que trabajaste con niños y que ahora tienes alumnos también de estas edades. Y me gustaría que des consejos a padres o entrenadores que también trabajen con niños. ¿Cómo enfocas un entrenamiento para este rango de edades? ¿Y qué lo vale, diferencia de un entrenamiento con gente más adulta? vale, o sea, un consejo que daría con certeza es que a los niños tampoco se les puede arrastrar a las clases, que no debe ser la ambición del padre, sino del niño. O sea, entiendo que igual si después de la primera clase, no digo que después de la primera clase si el alumno no muestra mucho interés de quitarlo, pero que o sea, si se ve que la ambición es del padre o del niño, mal vamos. Tampoco pasa nada, se puede dejarlo. Pero bueno,
o sea, a nivel, o sea, así principiante, o sea, al principio que juegue, que se lo pase bien, que vaya a torneos, que haga ejercicios y luego ya veremos. Pero no, o sea, no existe ninguna receta para un mérito, porque si no todos lo estaríamos usando. Por eso existen muchas maneras de entrenamiento, como digo, estudiar los clásicos, hacer ejercicios, pero no existe ninguna receta. Entonces, destacarías la importancia de que se divierta y también el apartado, el ámbito más social, ¿no? O sea, bueno, destacaría dos cosas, la pasión, que le gusta el ajedrez, y la capacidad de entrenamiento. Yo creo que con esos dos se puede llegar lejos. Y bueno, y aparte de que yo fui entrenador, bueno, entreno a algunas personas, no llegaría a lo que soy sin también ciertos entrenadores. Y sobre todo querría hacer una mención especial a, bueno, seguramente mucha gente lo conozca, a Bartosz Stoczko, un gran maestro polaco que, bueno, llegó, creo que su suelo máximo era en 2660, ganó 2 veces a Magnus Carlsen, un ajedrecista muy sólido, pero es quien me enseñó a entrenar de verdad, que antes era más bueno hacer unos ejercicios, echar alguna partida por internet, pero no era algo profesional. Y después de conocerle, de ver cómo él entrena, de cómo se sacrifica, creo que es cuando mejoré. ¿Y cómo lo hacía? ¿Qué rutinas, qué herramientas utilizaba? Bueno, era muy severo consigo mismo. Él- yo, por ejemplo, esas cosas no las suelo hacer, pero él hacía un plano de entrenamiento y bueno, y si por ejemplo había, me lo invento, 50 horas en un periodo de tiempo y él llegaba a hacer 49 y media, tenía, o sea, se castigaba, bueno, se castigaba a sí mismo, tenía que correr por el bosque, pero, o sea, muchos kilómetros. O sea, vi que era de verdad muy severo, no era, mira, hoy no me apetece, pues hago otra cosa. No, no, no. Ajedrez puro y duro, y si estás cansado y medio dormido y no tienes fuerzas, seguir hasta que te caigas casi. Bueno, yo no llegué a tanto nivel de todavía de autodisciplina, pero veo que mejoré muchísimo gracias a ello. ¿Y cómo entrenaba? Más allá de la autodisciplina y la autoexigencia, yendo a los contenidos Bueno, ajedrecísticos, ¿qué hacía? o sea, también como dije, se centraba en el cálculo, o sea, se centraba en el cálculo y la táctica, hacía muchos ejercicios sobre muchos, no sé si en español se dice igual, estudios, o sea, composiciones, ¿vale? Pues hacía muchas composiciones. Bueno, tampoco quiero desvelar sus secretos aquí, pero bueno, creo que tampoco es un gran, un gran secreto. Pues bueno, por ejemplo, los libros de Kasparov, él dice que son imprescindibles para cualquier ajedrecista, me refiero a los geniales predecesores. Pues bueno, por ejemplo, la línea principal la veía en el tablero y las variantes, o sea, sus análisis ya sin mover las piezas. De esa manera entrenaba el cálculo. Y creo que es algo muy eficaz. Y aparte de eso, y yo creo que es porque creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es cómo entrenas en casa y la otra es cuando te sientas a la partida, cómo das toda tu fuerza y energía. Cómo, o sea, cómo eres un luchador que aunque estás perdido, busques recursos hasta el final. Creo que son dos cosas diferentes que hay que combinar. La Y preparación y son el las dos muy desempeño. necesarias, para mí imprescindibles. Después, también querría que como entrenador recomiendes herramientas, más allá de las clásicas, más allá de los libros y ejercicios de táctica. ¿Qué herramientas informáticas o no recomendarías para mejorar? Vale, pues bueno, en este aspecto tengo que mencionar que yo siempre me describo como una persona de otro siglo, que yo soy más del siglo XVIII. Yo llevo igual un montón de meses sin echar ninguna partida ni por Lichess ni por Chess.com. Gustos colores. Bueno, yo no veo, o sea, seguro que es algo eficaz, porque Nakamura yo le veo sin parar jugando bullets.
y pasándoselo pipa, o muchos grandes maestros, pero yo soy eso, un poco de otra época, yo soy tablero, libro, y no digo que sea algo ejemplar, pero las herramientas así informáticas las tengo apagadas. Más bien, bueno, como todos a día de hoy hay que estar preparado en cuanto a las aperturas. Claramente uso el Chessbase con, sí, bueno, con la base de datos y a veces bueno, con el Stockfish miro en las mis variantes de aperturas cuáles son las mejores jugadas. Pero eso está, yo creo que ni siquiera en el segundo plano, yo diría que en el tercero o cuarto. Eh, entonces, también oigo de vez en cuando que no, que el ajedrez ya se ha informatizado, que ahora hay que estar con el ordenador todo el rato. Bueno, yo soy, por lo menos puedo decir que es un ejemplo de que a 2400 se puede llegar casi sin eso. Yo soy un gran aficionado a eso. O sea, libro, tablero y nada más. Y creo que no hace falta mucho más. Vale, ahora te voy a hacer no dos preguntas de la audiencia, porque una, la de la cultura ajedrecística de Polonia, ya te la hice al principio porque venía a colación. Entonces ahora te voy a hacer la segunda pregunta. Pregunta un televidente de Valencia si prefieres el ajedrez en sí mismo o si te gusta más el ajedrez de competición. Vale, bueno, es sobre esta cuestión he pensado con anterioridad. Yo siempre fui, o sea, a mí me fascina el entrenamiento, o sea, que tengo del ajedrez. A mí me fascina, ahora estoy estudiando las partidas de Fischer, me fascina hacer composiciones, ejercicios, de todo. La competición tiene otros aspectos, es diferente porque también, bueno, todos nos ponemos nerviosos, todos sufrimos las derrotas. O sea, en casa puedes estar muy cómodo disfrutando del ajedrez y echando horas y horas. Luego cuando viene la competición y hay cosas, eso, más a veces tristes como las derrotas o más duras, o tienes que salir mucho de tu zona de confort, pues en cuanto a lo que prefiero es estando en mi casa tranquilo entrenando ajedrez. Pero los momentos más duros fueron en competiciones. Vale. Y ahora te voy a hacer un par de preguntas que siempre hago al final de las entrevistas. La primera es que me recomiendes un libro, una serie de vídeos y además un canal de YouTube relacionados con el ajedrez. Vale, pues en cuanto a los libros, recuerdo que me impresionó mucho son dos tomos, las, las mejores partidas de Garry Kasparov, de Igor Stoll. Bueno, o sea, aparte de que las partidas en sí eran espectaculares, me gustaron mucho sus análisis, porque igual en otros libros que leí muchos, se acababa el análisis y decías, bueno, nada especial. Y se nota que este gran maestro, que este autor, o sea, analizó muchísimas variantes y mostró las mejores con, de verdad, múltiples veces finales artísticos. O sea, se nota un trabajo enorme. Y bueno, o sea, yo creo que nunca ningún libro de ajedrez me fascinó tanto como estos dos. En cuanto a canales de YouTube, como ya mencioné, en cuanto a vídeos, internet, no soy una fuente fiable, no sé suficiente para decir con certeza mi opinión. Pero bueno, me gusta mucho el canal Chessbase India, donde podemos ver prácticamente de cada ajedrecista, incluyendo a los mejores sus partidas. Sobre todo recomiendo ver una absolutamente espectacular de Blitz entre Carlsen y Rapport. Creo que se llama la partida más intensa de Carlsen en toda su carrera, algo así. De verdad recomiendo verla. Creo que te refieres a la partida del Mundial de Blitz de 2022, ¿puede ser? Puede ser una que, vamos, o sea, que tiene la dama, que tiene dos damas, ahí mete dama
y casi tiene dama y torre, algo así. Y un peón en O sea que al séptima también final, había. sí, sí, o sea, sacrificas todo el rato, un montón de táctica. Los dos, bueno, sobre todo Rapport era el que rechazaba las tablas. Muchos, o sea, que uno estaba ganando, luego el otro, luego igualdad. Y yo creo que ese vídeo, aparte de que la partida es fascinante, bueno, Carlsen acabó ganando, pero muestra cómo los dos luchan. No es que solo se sientan y juegan una partida, es como dejan toda su energía, todo su corazón y se concentran al máximo, a tope. Y yo creo que es un ejemplo. Se puede, o sea, uno puede coger un ejemplo de cómo luchar durante las partidas y no rendirse nunca. Que Carlsen, aunque tenga un peón ahí, va un peón G, él va a intentar hasta su último recurso. Y en cuanto a series de vídeos, pues bueno, hay varios canales que están bien. Gotham Chess es uno que me gusta, pero es más así para divertirse, aunque tampoco sé mucho. Y uno es de Agamatos Channel, que bueno, que habla de las mejores partidas, creo que de ciertos jugadores, también lo recomiendo. Y para acabar, te voy a hacer una pregunta que siempre hago. Suele sorprender un poco y la pregunta es que, ¿qué pregunta que no te hice querías que te hubiese hecho? Ah, vale. Uy, aquí también tengo que pensarlo un momento. Vale, pues, por ejemplo, una pregunta interesante podría ser, ¿cuáles son los tipos de torneos que más me gustan? Si los de por equipos, individuales, blitz, semirápidas, lentas. Pues yo me gustaría hacer una mención especial a los torneos que son por equipos. Todavía no lo dije, pero igual si juegas un Open, a veces si no hay doble rondas es de 9 días. Muchas veces estás solo durante la gran mayoría del tiempo. Bueno, a veces vas con amigos, pero es algo típico de esos torneos, que estás mucho tiempo solo y, y te faltan así contactos sociales. Y en los torneos de por equipos, que bueno, yo jugué en varios, en julio voy a jugar en Turquía, que estoy muy emocionado. A veces, aunque nos veamos poco, podemos hacer o sea, relaciones parecidas de una familia, que por ejemplo, no sé, mis compañeros de mi equipo serbio, que les veo una vez al año y somos amigos muy cercanos, yo creo que se puede decir eso. Y sí, y, o sea, y además esa responsabilidad de que no solo juegas por ti mismo, sino por un conjunto, de verdad recuerda mucho a lo de una familia. Y aunque nos veamos pocas veces, el contacto es muy, muy fuerte. En- sí, entonces por eso los de por equipos me gustan todavía más. Y bueno, se podría decir que también tiene un poco más de presión, porque igual juegas un Open, te sale mal, pero bueno, al fin y al cabo no pasa nada. Pero igual juegas por un equipo, a veces tienes un poco detrás de la cabeza de que, bueno, tampoco son muy grandes cantidades de dinero, pero te pagaron el viaje, el hotel, la estancia, y tampoco vas a ir y vas a perder todas. Y dices, tío, vamos a ver. Entonces, a veces, aunque muchas veces tengo que reconocer que llego a un club y el presidente dice, mira, eh, nos hemos gastado un poco de dinero, pero tú juegas tranquilo, aunque hagas 0 de 9, seguimos queriendo mucho y no te preocupes por eso, tú juega al ajedrez y no te preocupes de nada más. Pero de todos modos, no sé, porque tú también juegas torneos por equipos. No sé si lo ves de una manera parecida, pero a veces también, sobre todo un campeonato de Polonia por equipos. Me acuerdo, era sub-18, que a todos les iba bien, menos a mí. Y yo me sentía muy mal con eso, pero yo estaba dando, en el tablero le estaba dando todo, así que tampoco podía cambiar nada. Pero creo que incluso hasta las mejores amistades que tengo del ajedrez fueron gracias a los torneos por equipos y son los que más me gustan. Sí, sí, desde luego el componente social es mucho más intenso en los torneos por equipos. Bueno, y cabe mencionar que, bueno, esta temporada jugué por un club, o sea, yo vivo en Salamanca
Esta temporada jugué por un club de Alcorcón, que bueno, no pilla tan lejos, pero para enseñar cómo a mí me importaban mis clubes, era que la temporada todavía anterior jugué por el SIA de Valencia, que bueno, que Salamanca y Valencia es un viaje larguísimo y además eh, con escala en Madrid y luego para volver otra escala más. Y yo tenía o sea, una partida cada fin de, y de las 11 de la Liga Valenciana, y de las 11 jugué 9. O sea que creo que es o sea, por ninguna otra cosa, o sea, no sé qué otra cosa existe que podría hacer ese esfuerzo por ella. Pero por el club, vamos, ni me lo pensé dos veces. Hasta una partida, me acuerdo, acabé el Open de Sevilla, tenía que jugar rápido, gané la última partida, fui corriendo al avión y cogí el avión Sevilla-Valencia, de ahí el tren al pueblo donde jugábamos y llegar ahí justo a tiempo. O sea, por eso a mí me importa mucho. Tienen mucha importancia para mí, los clubes. Bueno, si te parece, vamos concluyendo la entrevista. Voy a hacer una pequeña recapitulación que siempre hago al final. Daniel Sanz Waber, ajedrecista polaco-español, maestro FIDE desde hace 4 años, un elo aproximado de 2400 y muy cerca de ser maestro internacional, solo le falta una norma. Campeón de Polonia, campeón de España por edades, cuarto de Europa sub-12, 17º de Europa absoluto en rápidas en el año 2019, campeón de España y Polonia en diferentes ritmos por edades, jugaste muchísimos torneos y juegas muchísimos torneos internacionales tanto individualmente como por equipos, además también entrenador. Y nada, os dejaré el contacto en la descripción por si queréis clases con él y ahí podéis. Bueno, por cualquier pregunta, tampoco tiene que ser clases de lo que También. sea. Bueno, y Artaito, ya una pregunta de mi parte. ¿Cuándo nos vemos en un torneo? Ah, no me lo esperaba. Seguramente para el de España Universitario del año ¿Y que viene. el T-Club, segunda división? No creo que lo juegue. Además, es en verano, no puedo jugarlo y además mi club no va. Entonces Bueno, pero... es imposible. Ah, una pena, una pena. Sí. A lo Pero mejor bueno, el verano y que un viene, no Open sé. por ahí, un Open por ahí. Este verano no voy a jugar nada. No. Bueno, pues tendrás que venir a Lo Salamanca que, o yo lo a que, Santiago. ¿Vives en Santiago? sí. Pues bueno, estuve en abril. Es lo que decías antes de decidir entre estudios y ajedrez. A mí este verano me toca estudios. Vale, lo entiendo. Y es Sí, sí. duro, lo sé. Sí. Y nada. Ya sabéis, su contacto en comentarios para por si queréis quedar con él o lo que él decía, cualquier pregunta que tengáis. Y, y muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias también, un placer. Un saludo a todos y espero y os deseo todo lo mejor para vuestras carreras ajedrecísticas. Chicos, darle like al vídeo si os gustó, haced vuestros comentarios abajo que sabéis que os leemos y compartid el vídeo porque nos ayudáis un montón. Y hasta la próxima.